El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de una acción terrorista, luego del incendio de 3 tanques de almacenamiento de petróleo en una instalación de la estatal PDVSA en la región del Orinoco, que no dejó víctimas. Ha sido una acción terrorista que denunciamos a nivel internacional, aseguró el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, general Manuel Quevedo, indicando que esta arremetida de Estados Unidos se produjo en conjunto con la derecha extremista venezolana. La conflagración se desató la tarde del miércoles en Petro San Félix, estado Anzoátegui, dijo Quevedo, señalando que los trabajadores fueron desalojados preventivamente y no se afectó el medio ambiente ni la operación de la planta. Quevedo culpó al senador republicano estadounidense Marco Rubio, considerado uno de los artífices de la estrategia de Estados Unidos para sacar del poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Marco Rubio ordenó más violencia en Venezuela. La derecha y su marioneta Juan Guaidó arreciaron las incursiones terroristas en contra de PDVSA. Atacaron los tanques de almacenamiento de Petro San Félix para afectar la producción petrolera, señaló el funcionario en Twitter. El incidente se produjo casi una semana después del inicio de un apagón que afectó por varios días a 22 de los 23 estados del país, además de Caracas. Maduro atribuyó el corte eléctrico a ataques cibernéticos y electromagnéticos del Pentágono y el Comando Sur estadounidense.